Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a un webinar de Farmaventas. Soy Marc Florensa, responsable digital de la revista Farmaventas y es un placer para mí teneros en esta formación. En este webinar vamos a hablar del abordaje de la interacción fármaco-nutriente desde la farmacia y para ello tenemos la suerte de contar con un partner formativo como Multicentrum de Haleon. Estamos muy contentos de que una marca de más de 40 años a la vanguardia del sector de complementos alimenticios apoye la formación a la farmacia y a Farmaventas. Para ello, Multicentrum ha querido traernos a la ponente de hoy, una ponente que nos va a ayudar a conocer la implementación que tiene en la salud de los pacientes este tipo de interacciones y promocionar la intervención del farmacéutico en el abordaje de la misma. Ella es la farmacéutica Lidia Barrajón, a la cual agradecemos muchísimo su tiempo y que esté hoy aquí. Bienvenida, Lidia. Muchas gracias, Mar. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación y por contar conmigo. Aquí enseguida te vamos a hacer que nos cuentes más, que nos cuentes lo que hemos venido a escuchar. Por eso me gustaría que empezaras diciendo cómo definirías este tipo de interacción. Este tipo de interacción fármaco-nutriente lo podríamos definir o se produce cuando el fármaco va a disminuir la ingestión y la utilización de los nutrientes que nos aportan los alimentos y más concretamente de los micronutrientes, es decir, de las vitaminas y los minerales. Y esto va a tener una implicación en la salud de los pacientes. Además, puede ser que no estemos tan familiarizados con este tipo de interacción porque hay más estudios o conocemos más en el día a día, en el trabajo en la farmacia, las típicas interacciones entre fármaco y fármaco o alimentos y fármacos, por ejemplo, los alimentos ricos en vitamina K y el sintrón. Entonces, yo creo que es por eso interesante generar este espacio para poner el acento y darla a conocer. Perfecto. Entonces, ¿qué consecuencias podemos tener? Esta afectación que nos puede producir en nuestro estado nutricional nos puede llevar a unas deficiencias que pueden ser deficiencias clínicas, es decir, cuando hay realmente una sintomatología, unos signos o síntomas más o menos específicos, o también puede ser una deficiencia subclínica, es decir, que no aparece una sintomatología clara, pero sí que hay una afectación en nuestra salud. Y, en definitiva, Marc, cuando llevamos a este estado deficitario de salud, lo que nos produce es que, por una parte, va a condicionar a cómo se pueden desarrollar las enfermedades que tenemos existentes y, por otra parte, también puede afectar a cómo es la eficacia de los fármacos. Incluso se pueden dar situaciones de riesgo de toxicidad. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una situación de hipomagnesemia, es más posible que un fármaco como la digoxina, que tiene un estrecho margen terapéutico, hablamos de estrecho margen terapéutico, Marc, cuando la dosis tóxica y la dosis terapéutica está muy cercana y eso hace que la dosis del fármaco tenga que estar muy ajustada. Entonces, en este caso que comentaba de la hipomagnesemia, si esto ocurre, hay un mayor riesgo de que se pueda producir una toxicidad por digoxina. Perfecto, pero oye, ¿realmente de qué manera los fármacos pueden producir este tipo de interacciones? Pues se puede dar de distintas maneras. Creo que se va a ver más claro si proyecto esta diapositiva. Respecto a los distintos tipos de mecanismos de acción en cómo se pueden dar este tipo de interacción que hablábamos fármaco-nutriente, podemos ver que concretamente determinados fármacos pueden alterar la ingestión de los nutrientes. Por ejemplo, cuando hablamos de los antidepresivos, por su acción anticolinérgica, van a producir sequedad de boca y sabor metálico y eso me va a conducir a que tenga una menor apetencia por los alimentos. También puede ocurrir, como en el caso de la radioterapia, que se altere el gusto y el olfato, o concretamente con el captopril, el IECA, que lo que hace es producir una disminución del gusto. Entonces, en definitiva, esto me va a llevar a que coma menos, a que tenga una menor apetencia por los alimentos.
Otras causas que podemos encontrar es como, por ejemplo, hay determinados grupos de antibióticos como los aminoglucósidos, las cefalosporinas, que producen nefrotoxicidad. Y esto se traduce en que estos fármacos van a afectar tanto a la reabsorción, a la secreción tubular de diferentes minerales. También antibióticos de amplio espectro pues van a destruir nuestra microbiota intestinal beneficiosa y eso también va a tener una implicación en cómo voy a absorber los micronutrientes. También puede ocurrir que se formen quelatos o que haya una alteración que los fármacos produzcan una alteración de la motilidad intestinal, tanto aumentando el peristaltismo, produciendo diarrea, o por el contrario, produciendo estreñimiento. También se puede producir, como ocurre con medicamentos como la sulfasalacina, el metotrexato, el trimestoprim, que son fármacos que producen antagonismo de vitaminas. Para ver más claro cómo se produce este mecanismo de acción, por ejemplo, en el caso del metotrexato, que es un medicamento que se utiliza para tratar la artritis reumatoide, lo que hace el metotrexato es inhibir una enzima que es la reductasa, de tal manera que el ácido fólico no va a pasar a su forma activa de tetrahidrofolato. Y de esa manera se dice pues, que el metotrexato tiene esa acción de antimetabolito que antagoniza este ácido fólico. Y luego también podemos encontrar fármacos como el Orlistat, que está indicado para la pérdida de peso, que va a inhibir las lipasas digestivas y esto va a hacer que se absorban peor las vitaminas liposolubles. Por otra parte, tenemos fármacos como el omeprazol, la cimetidina, que lo que hacen es afectar al pH gástrico. Yo creo que una idea importante que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de las vitaminas y minerales se absorben a nivel intestinal, pero para que tenga lugar este tipo de absorción es importante que haya un pH ácido adecuado para que las vitaminas o los minerales adquieran una determinada forma que favorezca esta absorción intestinal. Por tanto, medicamentos que van a afectar a este pH gástrico, como puede ser el omeprazol, va a ocurrir que la vitamina B12 se vea disminuida en cuanto a su absorción. También antiácidos que contengan en su estructura molecular el aluminio también van a disminuir la absorción del fósforo y esto pues, puede producir una situación de osteomalacia. La prednisona puede disminuir la absorción del calcio. La isoniazida, que es un antituberculoso, está muy estudiado como disminuye la absorción de la vitamina B6. Y la colchicina, por ejemplo, también se sabe que disminuye la absorción de la vitamina B12. Yo quería también hacerte una pregunta porque es muy curioso, ¿no? Que los medicamentos comunes, medicamentos que tomamos normalmente, realmente las consecuencias, las interacciones que hay, que a veces realmente desde la farmacia sería un buen punto de decir, oye, mira, cuidado que si tomas esto puede ir más allá, ¿no? Tienes que controlar esto. Realmente, de estos medicamentos que se dispensan en la farmacia, ¿qué deficiencias nutricionales pueden producir? Y sobre todo, ¿cuáles serían las consecuencias y las recomendaciones que darías? Pues mira, Mar, voy a también mostrar una diapositiva para que quede más claro y que podamos ahí visualizar estos ejemplos que creo que pueden ser bastante útiles. Mira, Marc, aquí traigo, digamos, hay muchos ejemplos de interacción, pero me ha gustado recoger estos ejemplos porque creo que son con los que estamos más familiarizados en la farmacia. Entonces, por ejemplo, en el caso de la metformina está muy evidenciada que produce una disminución en la absorción de la vitamina B12. Y esto tiene como consecuencias en el producir una anemia de tipo megaloblástica y neuropatías en manos y pies. Entonces, podemos decir que en estos casos de pacientes que están utilizando de manera crónica la metformina, la mejor recomendación es que haya una evaluación periódica de los niveles de vitamina B12 y, por otra parte, también sería recomendable la suplementación con vitaminas y minerales. Y más concretamente, que entre esas vitaminas y minerales tenga el calcio, porque se ha visto que la disminución de absorción de la B12 que produce la metformina es debido a un mecanismo que depende del calcio, es decir, la vitamina B12 se une al factor intrínseco y se absorbe a través de la membrana por un mecanismo dependiente del calcio y ahí interfiere la metformina. Por eso es importante que ese complemento de vitaminas y minerales presente calcio.
Otro ejemplo que también dispensamos con bastante frecuencia, el omeprazol, que afecta al pH gástrico, produce una disminución de los niveles de la vitamina B12, del hierro, del calcio y del magnesio. Principalmente esta disminución del magnesio se ha observado en las mujeres, y esto me lleva a la posibilidad de una anemia megaloblástica o incluso a una alteración ósea. Entonces, en este caso, la recomendación también sería la de evaluar periódicamente la vitamina B12 y también el de recomendar suplementos de vitaminas y minerales. Sí que es verdad que, al igual que la metformina, sí que es una interacción que está muy evidenciada. En el caso del omeprazol se cuestiona si realmente este tipo de interacción entre omeprazol y vitamina B12 concretamente tiene realmente una relevancia clínica importante. Por otra parte, los corticoides orales producen una disminución de las vitaminas A y C y minerales como el potasio y el calcio, y esto produce también alteración ósea. En este caso de los corticoides orales hay una guía clara en cuanto a que nos dice que pacientes que estén tomando prednisona o equivalentes a una dosis igual o mayor a 5 miligramos durante más de 3 meses, es necesario utilizar la suplementación de calcio y vitamina D, e incluso si queremos optimizar esa suplementación, que se combine con medicamentos como los medicamentos del grupo de los bifosfonatos. En el caso de la furosemida, produce una disminución de la vitamina B1, del magnesio y del potasio. Esto me lleva a un efecto vasoconstrictor, como consecuencia se aumenta la presión arterial y también disminuye la fracción de eyección ventricular, es decir, que disminuye la capacidad funcional de bomba del corazón. Y entonces, en este caso, la recomendación sería la de la suplementación con magnesio y potasio, incluso la posibilidad de combinar la furosemida con un medicamento que sea ahorrador de potasio. En el caso del IECA, acatopril concretamente, produce una disminución del zinc. Esto me produce como consecuencia una hipogeusia, es decir, una disminución del gusto, y en este caso la recomendación sería el utilizar otro tipo de IECA, como puede ser el enalapril. El metotrexato, como mencionábamos anteriormente, produce un antagonismo del ácido fólico, por eso produce una disminución de los folatos plasmáticos. Esto me puede llevar a alteraciones en las células sanguíneas, como puede ser trombocitopenia, leucopenia, y en este caso la recomendación sería la de utilizar, cuando estamos tomando metotrexato, utilizar el ácido levofolínico. Otros fármacos que también dispensamos con frecuencia en las farmacias pueden ser, por ejemplo, los anticonceptivos orales. Estos me producen una disminución de calcio, cobre, hierro, también vitaminas antioxidantes como la C y la E, vitaminas B como la B12. En este caso, esta disminución de la B12 se piensa que más bien lo que se reduce son las proteínas transportadoras de la vitamina B12, es decir, las transcobalaminas, y también se cuestiona la disminución plasmática de folatos. Las consecuencias que producen es que se alteran las células sanguíneas, es decir, que se puede observar trombocitopenia, leucopenia, hay una mayor probabilidad a desarrollar un tromboembolismo venoso, hay mayor estrés oxidativo, peroxidación lipídica, y en este caso la recomendación sería la de suplementar con vitaminas y minerales. En el caso de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, es decir, este tipo de antidepresivos, el tipo en sí no producen una depleción, una disminución de un mineral o una vitamina, sino que el mecanismo de acción es diferente. Lo que ocurre es que este tipo de medicamentos, al aumentar los niveles de serotonina, hacen que esta serotonina se una a receptores serotoninérgicos que se encuentran en osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Esto me va a llevar a una alteración ósea, es decir, a un mayor riesgo de osteoporosis o un mayor riesgo de fracturas, que además es dosis dependiente del antidepresivo. Y en este caso la recomendación también sería la posibilidad de utilizar suplementos de vitaminas y minerales.
Genial, Lidia, de verdad. Es que yo creo que es muy importante que todo lo que has dicho hasta ahora, lo que realmente da un valor totalmente al consejo farmacéutico. O sea, has dado muchas pautas para realmente tener muchas oportunidades de cercanía del paciente. O sea, realmente un consejo farmacéutico con una venta cruzada que realmente sea por necesidad. Tomas esto, oye, pues cuidado que puedes tener un problema nutricional. Oye, son esas pequeñas cosas que hacen la diferencia entre una farmacia y otra. Y yo creo que es básico y es importantísimo todo lo que nos has dicho hasta ahora. Pero realmente todo esto que nos has contado, ¿hay estudios? De todo esto que os he transmitido, hay estudios tanto de intervención, estudios observacionales, pero esos estudios, Marc, podemos decir que tienen sus limitaciones. En primer lugar, en cuanto al número. Como decía al principio de la presentación, estamos más familiarizados con las interacciones fármaco-fármaco, por el hecho de que además hay más estudios que la pongan en valor. También otra limitación que puede tener este tipo de estudios es la calidad del diseño, que puede ser en algunos momentos cuestionables. Y por otra parte, también, que creo que es un punto importante, es que realmente no hay aún unas guías claras que me digan cuáles son las pautas nutricionales a seguir o cuáles son las pautas de dosis y duración de tratamiento cuando utilizo una suplementación, que me digan que exactamente que a través de que con esa dosis y con esa duración yo voy a evitar pues ese déficit que anteriormente he mencionado. Entonces, yo creo que es un campo o un área que todavía tiene, que hay mucho por explorar. Perfecto, pero entonces todo esto podría prevenirse, ¿no? Realmente mediante la actuación conjunta de todos los profesionales de salud. Yo creo que es importante que los profesionales de la salud tengamos en cuenta este tipo de interacción que se puede dar y que puede tener una relevancia clínica. Y teniendo presente este tipo de interacción, sería aconsejable monitorizar, es decir, llevar a cabo evaluaciones periódicas de cómo están mis niveles de nutrientes, de micronutrientes. Por ejemplo, comentaba con la metformina y la vitamina B12. Pues un paciente que esté tomando vitamina B12, creo que es interesante que de manera periódica se evalúe cómo tiene esos niveles, para saber si hay que utilizar un medicamento o de qué manera podemos utilizar un complemento para prevenir llegar a esa deficiencia. Luego también creo que es importante que se haga una valoración individual. Yo creo que, en mi opinión, el éxito de la medicina es la individualización. Al final no podemos hablar de enfermedades, sino de enfermos. Incluso en el campo de la nutrición hay una tendencia a esa nutrición personalizada. Entonces, yo creo que es muy importante que valoremos a cada paciente para saber qué necesidades tiene y cuál específicamente qué necesita ese paciente en función de sus características. Y, por ejemplo, esto se hace realmente importante en tratamientos más complejos como puede ser la quimioterapia. La quimioterapia también en la mayoría de las ocasiones nos lleva a estados de carencias nutricionales, de deficiencias, y aquí se hace incluso más relevante esa individualización. Y por otra parte, también es importante que cuando se detecte este tipo de interacción fármaco-nutriente se intervenga. Es decir, hemos visto que en algunos casos ese tipo de interacción puede ser dosis dependiente. Pues la intervención puede ser, por ejemplo, disminuir la dosis del fármaco o también incluso cambiar el fármaco por otro fármaco que pertenezca al mismo grupo terapéutico, pero que tenga menor poder interactivo. Genial. Pero realmente todos los farmacéuticos nos están viendo desde su farmacia. ¿Cómo pueden actuar? Yo creo que en primer lugar es importante que tengamos presente este tipo de interacción, que la conozcamos. Y por otra parte, creo que la farmacia es un espacio, un lugar que da pie a poder dar pautas o poder ejercer una educación nutricional.
en el sentido de que, por una parte, podemos dar pautas nutricionales, pautas dietéticas, y por otra parte podemos aconsejar, si lo vemos oportuno, el uso de complementos alimenticios. Cuando hablamos de las pautas nutricionales, yo soy una gran defensora de la dieta mediterránea porque creo que es una dieta que tiene muchísimo aval científico, muchísima evidencia científica. Es importante inculcar esa alimentación saludable en cuanto a que tenemos que tener una alimentación donde predomine más la proteína vegetal frente a la proteína animal, donde utilicemos cereales integrales, la importancia de la fibra, las legumbres, de las grasas saludables, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, el aporte de frutas y verduras por todos los compuestos fitoquímicos que ahora están como muy de moda, que son estos compuestos bioactivos como los carotenoides, los flavonoides, los polifenoles. Y además de eso, Marc, como dato curioso, la UNESCO declaró a la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y esto es porque la dieta mediterránea es algo más que una alimentación saludable, es también una filosofía, un estilo de vida, que va desde cómo proceso esa materia prima, cómo cocino esos alimentos, cómo los comparto, cómo también se ha demostrado que realmente la dieta mediterránea es una dieta sostenible con un bajo impacto medioambiental porque utiliza productos de cercanía, productos de temporada con una gran riqueza en nutrientes. Y yo creo que también en esa filosofía o estilo de vida a mí me gusta siempre transmitir que son importantes 4 pilares básicos, ¿no? Por así decirlo. Por una parte está esa alimentación saludable, pero también es importante la actividad física, darle importancia a la calidad del sueño y, por otra parte, al bienestar emocional. Y con respecto al bienestar emocional, hago un paréntesis porque en el tema de la alimentación hay una parte de comportamiento, una parte conductual. Y muchas veces cuando no gestionamos bien emociones como la tristeza o el estrés, podemos utilizar la comida, generalmente una comida altamente palatable, que es más procesada, con más azúcares refinados, para calmar esas emociones. Entonces yo creo que también tenemos que tener en cuenta que se pueden producir este tipo de situaciones y que al final tenemos que animar a hacer como una alimentación más consciente. Esto es lo que siempre hablamos muchas veces. Durante muchos años se ha hablado realmente de la educación en la nutrición, en saber vivir, ¿no? Al final, realmente, desgraciadamente, nuestro ritmo de vida también del día a día nos lleva, pues bueno, a esta dieta mediterránea, la tenemos, pero a veces no la podemos aprovechar del todo, o todo el bienestar, pues da. Pero realmente sí, cuando se necesita un plus, cuando se necesita un complemento alimenticio, ¿qué características deberíamos mirar antes de comprar, de buscar un buen complemento alimenticio? Yo, Marc, cuando aconsejo un complemento alimenticio en la farmacia, a mí me gusta siempre fijarme o tener en cuenta que ese complemento sea lo más específico posible, ¿no? O sea, lo que comentaba también del tema de la individualización de los tratamientos y de las terapias. Al final yo creo que cada persona tiene unas necesidades diferentes y es importante que ese complemento se adecue o se ajuste pues a la edad del paciente, al sexo, a sus posibles patologías. Otro punto que también destacaría, que a mí me permite aconsejar un complemento con tranquilidad, debido a que hay también un aumento en el tema de las alergias, de las intolerancias alimentarias. Creo que si a mí un complemento me garantiza que no tiene trazas de gluten o que no tiene por el tema de la celiaquía o que no tiene frutos secos por el tema de las alergias o que es carente de lactosa por la intolerancia, yo creo que también eso es importante y a mí me permite
aconsejarlo con tranquilidad. Y por otra parte, también otro punto a destacar es el tema de la eficacia y de la seguridad. Es verdad que los distintos complementos de vitaminas y minerales de distintos laboratorios, al final cada uno puede tener sus virtudes, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de Multicentrum, es un complemento que garantiza esta seguridad y eficacia porque al final tiene un gran número de estudios clínicos que están hechos a gran escala, es decir, que están testados con un gran número de pacientes y además hechos a largo plazo y que tienen digamos, una vigilancia, es decir, que en el momento en que se puede experimentar pues, algún tipo de efecto secundario, esto se ha notificado. Entonces, a mí eso también me da como esa tranquilidad de saber que detrás de ese complemento alimenticio realmente hay un rigor, hay una eficacia y una seguridad. No debemos, un poco lo que he dicho al principio, ¿no? 40 años a la vanguardia de complementos alimenticios. O sea, realmente es algo ya probado y ya es algo ya que sí ha continuado, por algo será. Pero realmente, ¿cómo recomendarías su uso? Yo creo que en este punto hay que tener en cuenta dos ideas. Por una parte, que los complementos alimenticios no tienen un carácter curativo, es decir, que cuando hay una patología, o una deficiencia que se manifiesta con una patología, yo tengo que recurrir al tratamiento farmacológico. Pero sí que los complementos alimenticios van a tener un carácter preventivo de la enfermedad. Es decir, me van a llevar a poder tener un estado nutricional óptimo. Y dentro de cómo poder recomendar, yo creo que siempre hay que tener clara la idea de que un complemento alimenticio no va a sustituir una dieta equilibrada y saludable, ni tampoco un estilo de vida saludable. Siempre tenemos que tener eso en mente y darle prioridad. Por otra parte, no se pueden tomar en una dosis más alta a la que puede indicar el etiquetado del producto. Y por otra parte, se van a poder utilizar o los vamos a poder recomendar en situaciones especiales, es decir, pues cuando hayan situaciones de problemas digestivos, cuando el paciente tenga una situación de convalecencia o queramos aspirar a llegar a ese estado nutricional óptimo. Y yo creo que esos son los 3 puntos que tenemos que destacar y tener en cuenta. Pero realmente, Lidia, todos sabemos que pueden haber interacciones como fármaco-fármaco, fármaco-alimento, pero ¿existe la interacción complemento alimenticio-medicamento? Sí, a mí me ayuda y me facilita entender esta idea el hecho de pensar que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria equipara los complementos alimenticios como si fueran alimentos en cuanto a normativa. O sea que al final el complemento alimenticio se puede ver como un alimento en este tipo de interacción. Entonces, efectivamente, un complemento alimenticio puede disminuir la eficacia de un medicamento y también puede ocurrir que el medicamento disminuya la eficacia del complemento alimenticio. O sea que puede ser una interacción bidireccional. Y, por así decirlo, la solución más fácil es espaciarlos. Por ejemplo, para que se vea claro, si un paciente está tomando omeprazol, el omeprazol sabemos que se tiene que administrar en ayunas. Si yo voy a utilizar un complemento alimenticio, pues al menos me tendría que esperar 2 horas desde que tomo el omeprazol para tomar ese complemento alimenticio. ¿Vale? Por otro lado, por ejemplo, si un paciente está tomando una tetraciclina, vemos como pacientes que tienen la infección por Helicobacter pylori, hay un medicamento que se utiliza que en su composición tiene la tetraciclina. Si yo quiero aportarles un complemento alimenticio de vitaminas y minerales y este paciente está tomando una tetraciclina, pues también tendría que espaciarlo. Entonces, en este caso, pues el complemento alimenticio que lleve, imagínate, pues el calcio, el magnesio, el hierro zinc, que es con lo que
la tetraciclina puede formar ese quelato, disminuyendo la eficacia del antibiótico. En este caso, se tomaría el complemento alimenticio 3 horas antes del antibiótico o 1 hora después del antibiótico. Y mira, antes de terminar, porque por tiempo ya tenemos que ir terminando el webinar, me gustaría que nos dieras ejemplos concretos que podrías decirnos sobre la suplementación vitamínica. Aquí he recogido unos ejemplos muy concretos y muy directos para que veamos esos beneficios de la suplementación. Entonces, por ejemplo, una suplementación con magnesio en una dosis mayor de 370 miligramos al día se ha evidenciado que hay una reducción de la presión arterial. También cuando utilizamos magnesio en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, se ha observado cómo hay una reducción de la glucemia en ayunas y cómo aumenta el colesterol bueno, es decir, el HDL colesterol. Por otra parte, en el caso de la niacina, en determinados tipos de cáncer, se ha visto cómo se puede producir un déficit de vitamina B3. Entonces, cuando se produce una suplementación de vitamina B3 con esta dosis de 14-16 miligramos al día en combinación con la quimioterapia, se ha visto que se mejoran los síntomas asociados a esa deficiencia, a los síntomas de pelagra, que característicamente se definen como las 3Ds, es decir, la diarrea, la demencia y la dermatitis. Y también se ha visto cómo esta suplementación puede disminuir la toxicidad asociada a la quimioterapia. Por otro lado, también cuando utilizamos un tratamiento con el ácido acetil salicílico y junto con ello se combina la suplementación de vitamina C, se ha visto cómo se pueden prevenir lesiones gástricas asociadas a este fármaco. Por otra parte, la suplementación en antioxidantes como la vitamina C y E en determinados pacientes, cuando se asocian a la quimioterapia, puede reducir la toxicidad de la misma. Cuando estamos utilizando tratamientos IECAS que tienen como efecto secundario típico la tos, cuando se utiliza una suplementación con hierro también se puede mejorar este signo. Y por otra parte, pues en pacientes que están utilizando antidepresivos del tipo inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, se combina con una suplementación con ácido fólico, también se ha visto que se mejoran los síntomas depresivos, incluso en aquellas personas con una depresión mayor que son incapaces de responder con este tipo de antidepresivos, también con el ácido fólico se puede mejorar esta respuesta. Perfecto. Pero mira, antes de terminar, te quería hacer la última pregunta, Lidia. Me gustaría saber ¿qué les dirías a los farmacéuticos que nos están viendo en este webinar? ¿Qué protocolo, de forma muy resumida, añadir dentro de la farmacia para realmente dar un buen consejo farmacéutico para dar un suplemento vitamínico o un complemento alimenticio dentro de la farmacia? Pues a mí, por ejemplo, se me ocurre cuando el paciente pueda llegar, pasamos la tarjeta sanitaria y vemos toda la medicación que está tomando. Si detectamos algunos puntos, como puede ser la metformina, que creo que está más evidenciada, pues yo creo que ahí podemos un poco abrir el diálogo. De decir, bueno, ¿te has mirado cómo están tus niveles de vitamina B12? Pues creo que podría ser aconsejable. Creo que también te podría venir bien el uso de este complemento alimenticio pues que lleva vitamina B12 y eso te puede prevenir el llegar a un estado deficitario, ¿no? Y luego pues también pues creo que todo el tema de las pautas nutricionales y de recomendar pues alimentos ricos, en este caso en vitamina B12, pues también es un consejo que podemos dar y que puede complementar a ese uso del complemento alimenticio. Perfecto, resumido al dedo. Y realmente muchísimas gracias, Lidia, porque ha sido una clase magistral sobre consejo farmacéutico, complemento nutricional, interacción entre al fármaco nutriente. De verdad es que estamos encantadísimos de haber tenido esta formación
hoy en Farmaventas y, sobre todo, muchísimas gracias a nuestro partner formativo Multicentrum de Haleon, porque realmente ha confiado en esta plataforma para haceros llegar toda una formación, para haceros mejorar en vuestro día a día y mejorar también el trato a vuestros pacientes, que siempre estáis detrás de ello. Lidia, agradecerte tu tiempo, sé que vas justísima, agradecerte tu tiempo y damos por concluido esta magnífica formación y esperamos verte a ti y ver a todos los asistentes de hoy a los nuevos webinars que vamos a hacer semana tras semana. Así que nada, me despido. Muchísimas gracias, Mar. Ha sido un placer. Gracias por todo. Gracias por confiar en mí. Muchas gracias. Nada más y volveremos a hacerlo. Que vaya todo muy bien. Buenas tardes. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós.